Hay una verdad que solo se aprende cuando manejas por las carreteras de Tamaulipas a las 3 de la mañana. Las armas de alto calibre no son el poder más grande en esa tierra. La gente de fuera cree que el peligro ahí son las camionetas blindadas, los combates entre convoys y los hombres con chalecos tácticos. Pero los que estuvimos dentro, los que tuvimos que limpiar el sangre del asiento trasero de una troca, sabemos que hay una fuerza más vieja, más hambrienta y mucho más oscura, operando desde las sombras del monte. Yo fui chofer y mecánico para una célula que controlaba un tramo de la Ribeñera, la zona norte del estado, colindante con la frontera. Mi jefe era un hombre al que llamaban el Chango. Era un tipo frío, exmilitar, de esos que no parpadean cuando dan una orden de ejecución. Tenía 50 hombres a su mando, armamento pesado y el respaldo de una organización millonaria. Pero a mediados de 2024 las cosas se pusieron feas. Empezamos a perder gente, no en enfrentamientos normales, sino de formas raras. Las patrullas aparecían intactas a la orilla de la carretera, con los motores encendidos, pero sin un solo rastro de los muchachos, ni ropa, ni armas, solo un olor a azufre y a tierra removida dentro de la cabina. Fue cuando entonces el Chango decidió viajar a la sierra. Decidió buscar el blindaje. El viaje no fue un altar de la Santa Muerte, de esos que se ven en las colonias populares. Subimos a 3 camionetas hacia lo profundo de la sierra de Tamaulipas, por caminos de terracería donde las ramas de los mezquites rasgaban la pintura de los vehículos. El calor era sofocante, de ese que te hace costar respirar, pero a medida que ascendíamos, el aire empezó a ponerse helado, un frío seco de muerte. Llegamos a una ranchería abandonada, que no figuraba en ningún mapa del INEGI. En el centro del terreno había una casa de adobe con el techo de lámina oxidada. No había cables de luz, ni pozos de agua, ni animales. El silencio era absoluto, ni el viento soplaba entre los matorrales. Se bajan sin armas, y el que hable sin que le pregunten, aquí mismo se queda, ordenó el Chango por el radio. Salieron 3 mujeres de la casa. Olvídense de las brujas de las películas con túnicas o fetiches extraños. Eran ancianas de campos, vestidas con faldas largas de percal descolorido y rebozos negros. Tenían la piel tan arrugada y seca que parecía la corteza de un árbol muerto, pero el aterrador eran sus ojos. Las 3 tenían cataratas tan avanzadas que sus pupilas eran completamente blancas, lechosas. Estaban ciegas, pero cuando salimos de las camionetas, las 3 giraron la cabeza al mismo tiempo hacia el Chango, como si pudieran ver el contorno de su alma. La que parecía la mayor de las 3 se llamaba Doña Lorenza. Su voz no era un susurro macabro, era una voz pastosa, pesada, como si tuviera la boca llena de tierra seca. Viniste porque te estás quedando solo, Beto, dijo usando el nombre real del jefe, un nombre que ninguno de nosotros se atrevía a pronunciar. El Chango, un tipo que había matado a decenas de personas sin inmutarse, dio un paso atrás. Vi cómo sus manos, cubiertas de tatuajes de calavera, empezaron a temblar sutilmente. Necesito protección para mi gente. Los contras nos están cazando con algo que no entiendo. Quiero que mis muchachos sean inmunes al plomo, que las balas no los toquen, dijo el Chango, tratando de mantener la voz firme. La anciana soltó una carcajada. No fue una risa humana. Sonó como el choque de 2 piedras en un molino. El plomo es de la tierra, y la tierra obedece a lo que está abajo. Podemos darles blindaje, pero la protección no se paga con los billetes verdes que traes en la cajuela. Esa pintura no nos sirve. Queremos el diezmo del miedo, respondió la anciana. El Chango aceptó sin preguntar qué significaba aquello.
Las brujas entraron a la casa y salieron con un recipiente de barro cocido. Contenía una sustancia negra, espesa, que olía a cobre y a vísceras olvidadas al sol. Nos ordenaron formarnos una a una. Las ancianas nos untaron esa pasta en la frente, justo entre los ojos y las muñecas. Mientras lo hacían, no cantaban rezos religiosos, emitían un siseo rítmico, un sonido gutural que hacía que el suelo debajo de nuestros pies vibrara de manera incómoda. Cuando terminaron conmigo, sentí un peso horrible en la nuca, como si alguien se hubiera sentado en mis hombros. El color del entorno cambió. El verde del monte se volvió un tono grisáceo, muerto, y el sol ya no me calentaba la piel. Habíamos entrado en su frecuencia. Los efectos del ritual se manifestaron al siguiente día. Volvimos al campamento base en Reynosa. Lo primero que notamos fue que los perros de la propiedad, pastores belgas entrenados para el ataque, enloquecieron cuando entramos. No nos ladraban, se arrastraban contra el suelo, chillando del dolor, intentando cavar en la tierra con las uñas para esconder la cabeza. Tuvimos que sacrificarlos porque el ruido era insoportable. Luego vino la falta de sueño. Ninguno de los 30 muchachos que recibimos el blindaje podíamos dormir más de 20 minutos seguidos. En cuanto cerrabas los ojos, escuchabas pasos dentro de tu habitación, pasos pesados, de pies descalzos, que se arrastraban por el piso. Y cuando abrías los ojos en la oscuridad, veías una silueta muy alta, delgada como un hilo, parada justo al pie de tu cama, mirándote fija en el silencio. Pero lo más perturbador ocurrió durante una inspección de rutina en la bodega de armas. A uno de los muchachos, apodado el Flaco, se le fue un tiro accidental de su fusil de cargo. El tiro fue directo al pecho de otro sicario que estaba limpiando una camioneta. El impacto sonó seco, como cuando golpeas un costal de tierra. El muchacho recibió el impacto de una calibre 5.56 a menos de 2 metros de distancia. No cayó, no gritó, se quedó parado, mirando el agujero en su playera táctica. La bala había atravesado la tela, pero al revisar la piel no había sangre. Había un agujero perfecto, sí, pero el interior de la herida era negro, seco, como si la carne hubiera sido cauterizada hace años. El muchacho se metió el dedo en el orificio de la bala y sacó el plomo deformado. No sintió dolor. «Estamos blindados, comandantes», dijo el muchacho con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tenía las pupilas dilatadas, fijas. Ya no parecía una persona, parecía un muñeco de ventríloco. La prueba de fuego llegó 3 semanas después. Los contras nos tendieron una trampa en un tramo desolado de la carretera libre de San Fernando, cerca del kilómetro 22. Era una zona rodeada de monte espeso, el lugar perfecto para una masacre. Nos cerraron el paso con 2 camiones de volteo y empezaron a disparar desde los flancos con ametralladoras de calibre 50 y fusiles de asalto. El ruido era ensordecedor. Las chispas del metal de la camioneta iluminaban la noche. Cualquiera de nuestros convoys normales habría sido destrozado en menos de 5 minutos. Pero esa noche fue diferente. El chango dio la orden de bajar y contrarrestar el ataque. Cuando abrí la puerta de mi camioneta, una ráfaga de balazos me pegó de lleno en las costillas y en el hombro. Sentí los impactos, sentí como la fuerza de plomo me empujaba hacia atrás, pero no hubo dolor. Era como si me estuvieran tirando piedras pequeñas. Miré mis brazos, la playera estaba hecha jirones, pero las heridas no sangraban. De los agujeros salía un polvo gris, fino como la ceniza de un cigarro. Los enemigos empezaron a entrar en pánico. Nos disparaban a la cabeza, al pecho, a las piernas, y nosotros seguíamos avanzando en línea recta, disparando de nuestros cuernos de chivo con una precisión milimétrica. Éramos un ejército de muertos vivientes, caminando entre el polvo de la balacera.
Pero entonces empezó el verdadero terror, el terror psicológico que las brujas no nos advirtieron. El blindaje no consistía en que las balas no te hicieran daño. El blindaje consistía en que algo más habitaba tu cuerpo para recibir el castigo por ti. En medio del combate, miré al flaco. Estaba cubriéndose detrás de una llanta. Recibió un impacto de calibre 50 en el cuello. La bala casi le arranca la cabeza. Se quedó sostenida solo por un tendón. Cualquier humano habría muerto instantáneamente, pero el cuerpo del flaco no cayó. Su cabeza se ladeó por completo sobre su hombro izquierdo, y desde el interior del agujero de su garganta, algo empezó a salir. No era sangre, eran filamentos de cabello negro, miles de cabellos humanos, que empezaron a tejerse entre la herida para volver a unir la cabeza al cuello. Y mientras los cabellos se movían, escuché el sonido, el mismo siseo gutural de las viejas de la sierra. Empezó a brotar de la boca del flaco, pero multiplicado por 30 voces. Todos los muchachos que estábamos ahí empezamos a susurrar al mismo tiempo, en sintonía con el tiroteo. Vi cómo los enemigos tiraban las armas y empezaban a correr hacia el monte, gritando de terror. No huían de nuestras balas, huían de lo que nos estábamos convirtiendo. Uno de los contras fue alcanzado por el chango. El jefe lo agarró del cuello con una sola mano y con una fuerza que ningún ser humano posee. Le enterró los dedos directamente en el pecho, desgarrándole la carne como si fuera papel mojado. Mientras el hombre moría, vi como una neblina grisácea salía de sus ojos y su boca, siendo absorbida directamente por los poros de la piel del chango. El diezmo del miedo. Recordé en ese instante, las brujas no nos estaban protegiendo por hacernos un favor o por el dinero del cártel. Nos habían convertido en sus recolectores. Cada vez que matábamos a alguien bajo el efecto de su protección, su agonía y su miedo iban directo a alimentar a las viejas de la sierra. Ganamos la batalla. El tramo de la carretera quedó sembrado de cuerpos de los contras, pero nosotros no celebramos. Regresamos a las camionetas en un silencio sepulcral. Nadie hablaba, nadie se miraba. Nos dábamos asco a nosotros mismos. El olor dentro de las camionetas ya no era pólvora. Era el olor a descomposición que había sentido en la casa de adobe. Con el paso de los días, el blindaje empezó a cobrarnos la factura de forma física. La piel se nos empezó a pegar en los huesos. Mis uñas se volvieron quebradizas y se me cayeron, dejando al descubierto una carne viva que no dolía, pero que se veía de un color morado purpurento. Lo peor eran los ojos. Todos empezamos a desarrollar esa capa blanquecina, esa catarata lechosa que tenían las tres ancianas. Nos encontrábamos transformándonos en ellas. Nos estábamos convirtiendo en parte de la colmena. Entendí que el proceso era irreversible cuando vi al chango mirarse en el espejo del baño del campamento. Se dio un tiro en la frente con su propia pistola para probarse a sí mismo. La bala entró, el polvo gris salió por la nuca y él simplemente se limpió la frente con una toalla y sonrió. Había perdido la cabeza por completo. Ya no era un comandante de cártel, era un títere de la sierra. Aproveché una noche de tormenta cuando la estática del cielo interrumpió el siseo en mi cabeza por unos minutos. Agarré las llaves de una camioneta vieja, una que no tuviera blindaje mecánico, y manejé hacia el sur. No me llevé dinero, no me llevé armas. Sabía que las armas no sirven contra lo que me perseguía. Manejé 3 días seguidos sin detenerme, hasta que el color empezó a regresar a mis ojos muy sutilmente. Logré cruzar la frontera del estado y me escondí en un pueblo perdido del centro del país, donde el monte no es tan espeso y la tierra tiene otro olor. Han pasado 2 años desde esa noche. En el kilómetro 22, el cártel para el que trabajé fue exterminado meses después, pero no por el gobierno ni por los rivales. Los reportes oficiales dicen que encontraron a todos los hombres del chango muertos en su campamento base, sin un solo tiro, pero con los cuerpos completamente huecos.
secos como momias en el desierto, como si algo les hubiera succionado hasta la última gota de médula desde adentro. Al chango nunca lo encontraron. La gente de la zona dice que ahora hay un cuarto hombre viviendo en la casa de adobe de la sierra. Un hombre muy alto con un rebozo negro que cuida los caminos marginales. Yo sigo vivo, si es que a esto se le puede llamar vida. Logré salvarme porque escapé antes de que la transmutación fuera completa, pero el blindaje dejó sus marcas. No puedo usar camisas de manga corta porque los agujeros de las balas siguen ahí. En mis costillas, 3 cicatrices circulares de color negro que nunca cerraron del todo y que, cuando el clima se pone frío, secretan un polvo grisáceo que huele a ceniza vieja. Ya no uso armas, les tengo un terror profundo, porque sé que cada vez que un metal perfora la carne en las carreteras de Tamaulipas, nos está diciendo una guerra de territorios ni de drogas. Se está pagando el peaje para mantener vivas a las entidades que habitan en la colmena del monte. Si alguna vez van manejando por la ribereña de noche y ven a un hombre parado a la orilla del camino, con ropa táctica pero con los movimientos torcidos y los ojos blancos, aceleren, no le disparen. Las balas solo van a recordarle que tiene hambre y ustedes podrían terminar siendo el diezmo que la sierra está esperando.